Es André González, soy coordinador de la ONG Centro Ecológico y de inmediato ya les pido disculpas porque Ana tuvo un contratiempo y ella era la que estaba encargada de hacer la moderación de este evento, de este curso, que es la construcción de alternativas en la producción y consumo de productos ecológicos, sistemas agroflorestales y circuitos de comercialización y sistemas participativos de garantías. Acá estamos en el quinto círculo de conocimiento con políticas públicas para mejorar el modelo agroecológico y los sistemas alimentarios tradicionales. De inmediato paso también a la mística de nuestro evento y enseguida vuelvo para hacer la mediación o la facilitación del evento. La mística ahora, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Soy Antonio Galdós. En este momento, responsable de poder presentar la mística. Hemos hecho una pequeña variante. Estamos muy, muy emocionados porque hemos recopilado un video que resume en 4 minutos y medio lo que fue la experiencia de la caravana agroecológica al Brasil, ¿no? Es una, digamos, una bonita lección que han tenido nuestros compañeros, compañeras de Ecuador, de Perú y de Brasil, del Centro Ecológico del sur de Brasil. Entonces, paso a presentar las imágenes. Espero que esté a gusto de ustedes. Quizás de repente haya algún pequeño tema de la traducción, pero lo importante es, digamos, la imagen. Como dicen, mil palabras habla, una imagen habla más que mil palabras. Entonces voy a pasar a compartir el video. Espera, espera, espera. Espera, tengo que compartir con sonido.
Antônio, o som tá muito ruim todo. Não sei com os outros, Antônio. Aqui tá muito ruim. Disculpe, profesor, ¿qué mencionaba? Aqui está muito ruim, travando e o som está falhando o tempo inteiro. Não sei se é só aqui comigo, mas não sei se em Peru se escuta bem. No se escucha acá tampoco en Ecuador. No hay Não se escuta. solución de poder. Há um problema do vídeo, não sei se está muito pesado e que lo interrompe o som o tempo inteiro. Parece que el video está un poco pesado y por eso el sonido se escucha mal y no se puede leer lo que son los titulares. De esta manera ya va a terminar y el link se los estoy pasando por el chat para que puedan también poder replicarlo. Ayo. Opa, alguém pode deixar o microfone? Pode deixar o microfone, por favor? Cláudia, dale. Opa. Disculpa del caso. Acho que parece não que foi el video possível. es un poco pesado, pero igual el link te lo estoy mandando por el chat. Ok, André, podes continuar. Infelizmente o vídeo no... Andrés, podrías continuar con tu habla. El video no se pudo ver bien, pero lo está enviando el link a todos para que lo vean, para que vean esa experiencia que fue la caravana agroecológica. Hubieron muchas personas que están participando del curso que no participaron en la caravana y sería interesante que lo vieran, ¿no? Pena que no pudimos socializarlo ahora en este momento. Seguimos con André ahora. Infelizmente, esta parte de la mística, el video se trababa, había poca conexión, pero se pudo ver la integración y la relevancia del curso. Pero el video este estará disponible para los que lo quieran ver. Muy bien, en esta quinta etapa del curso tendremos el tema hoy de políticas públicas para mejorar y promover la agroecología y los sistemas alimentarios tradicionales. Cada conferencista tendrá 20 minutos para hacer sus consideraciones y voy a ser rígido con este tiempo y después tendremos 10 preguntas más que serán enviadas vía chat. Tuvimos que hacer un arreglo acá en relación a las presentaciones. Tendremos 3 ponentes hoy: Carlos Román de Terranova, María Eugenia Torres del CEA y doctora Islandia Becerra, que es directora de la Mesa de Diálogos de Articulación de las Políticas Públicas de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Pero tendremos que hacer un arreglo acá del orden, porque la doctora Islandia tiene un comprometimiento y por eso mismo tiene que ausentarse un poco más temprano. De pasarle la palabra a la doctora Islandia, déjenme que les lea el currículum de ella. Ella es Islandia Potiguara de Río Grande, es Potiguara de Río Grande del Norte, hermana de Jean y Malú, investigadora y de la Facultad de Nutrición de la Universidad Nacional de Alagoas.
Actúa como educadora en la Escuela Latinoamericana de Agroecología en el estado de Paraná. Es nutricionista graduada por la Facultad Federal de Río Grande del Norte y posee especialización en salud colectiva, maestría por la Universidad de Río Grande del Norte, postdoctorado en desarrollo regional en la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. Es miembro de la red brasilera de la Red de Seguridad Alimentar y Alimentaria, socia fundadora, miembro del Comité Editorial del Trabajo de Ecología de Claxo y es presidenta de la Asociación Brasileña de Agroecología, miembro del colegiado de la Universidad Federal de Alagoas. Doctor Islandia, profesor Islandia, por favor, la palabra la tiene usted. 20 minutos, por favor. Muchas gracias, André. Tengo que actualizar o meu Lattes, hein? Esqueci. Tengo que actualizar mi currículum Lattes. No estoy ya en la presidencia del Ágora. No dijiste ese pequeño detalle. Uy, ya. Discúlpenme, Islandia. Es que seguí el script nada más. André, você não tem culpa. Un montón de disculpas. No, no tienes culpa. Lo único, me sobró ese titular. Muy bien. Soy yo la que tengo que actualizar mi currículum Lattes. Pero gracias, André, por lo que leíste. Muchas gracias. Creo que voy a hablar en portugués porque pese a que Lorena decir que tengo un buen castellano, no me voy a arriesgar. Creo que cuando hablamos en la lengua materna, tenemos la tendencia de ser más simples. Y sé que hay campesinos de Perú y de otros países de América Latina. Creo que si hablo mi mal portuñol va a ser muy feo. Así que voy a ampliar y compartir mi pantalla, una vez profesora, siempre profesora. E hice una presentación, me imagino que ustedes la están viendo porque yo también la estoy viendo. Y el reto es hablar en 15 minutos en temas tan complejos, pero en primer lugar no podría dejar de agradecer por esta invitación de estar acá con ustedes en esta tarde de sábado. Y me imagino que para ustedes y para todos y todes ustedes es un esfuerzo gigantesco, en realidad, después de una semana intensa de trabajo, sentarse para venir a debatir, a construir y mostrar toda esa energía que ustedes emanan por eso y en ese telón donde se trata de transformar para mejor la realidad. Y claro que no podemos pensar en transformar la realidad sin pensar en agroecología, ¿no? Así que les traigo algunos elementos para que debatamos. Este es el lugar de donde vengo yo. André ya hizo la lectura, excepto por la presidencia de ABA. Está todo correcto. Soy mujer, madre, trabajo afuera de casa y adentro de casa. Así que está la mujer que está acá, dentro de este telón, de esta pantalla, que sabe muy bien todos los retos que tenemos para hacer, estar, existir y resistir. Estoy seguro que algún micrófono estaba abierto y escuchaba algún niño que decía, mamá, mamá. Por eso digo que nosotras mujeres tenemos esos retos, ¿no? Cotidianos de conciliar la maternidad, el trabajo liviano o pesado en la tierra, en las oficinas, en los estudios y todo el resto. Así que a las mujeres guerreras que están ahí, sean bienvenidas, muy bienvenidas. Y a los hombres también. Agradezco por la presencia, por estar con nosotros hoy. Claro que cuando William me hace la invitación, fui a elaborar cuáles son las expectativas que tenemos, nuestras impresiones, nuestras experiencias, nuestros errores, nuestros aciertos,
Brasil, este país gigantesco que tenemos acá, y cada lugar, cada territorio con sus especificidades. Así que cuando vamos al continente latinoamericano, esas complejidades, perdón, esas especificidades se vuelven todavía más evidentes. Claro que cuando hablamos de políticas públicas, y ahí obviamente no cedo de ese asunto, porque soy profesora de nutrición, nutricionistas que salen a su trabajo, así que ese lugar del cuidar del alimento me es muy caro, es muy querido. Es a De partir de ese pasarle la lugar de palabra donde a la hablo. doctora. Así que hice un resumen a las cuestiones específicas del alimentar y del nutrir, del comer, comer saludable, no comer cualquier cosa, y pensar en las políticas públicas de que pueden mínimamente potencializar o dificultar potenciar o dificultar ese asunto de la salud amplia, la salud alimentaria. Porque cuando cuidas de tu alimento, cuidas de aquello que pones para dentro de tu cuerpo, tu territorio principal, interno, y eso tiene influencia en el ambiente externo a ti. ¿Y cómo pueden las políticas públicas potenciar o dificultar esos procesos? Así que les traigo estas reflexiones. Comer y alimentar. ¿Qué es una alimentación saludable? ¿Qué aspectos debemos considerar para poder pensar la cuestión de políticas públicas, pero también para pensar en nuestro día a día, del comer en su día a día? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Son de dimensiones muy macrodimensiones. Tenemos ahí, les traigo, bueno, voy a echar una visión general de varias cosas. Tenemos que pensar en las dinámicas de una sociedad diversa, plural, que tiene sus culturas, sus varias culturas. Y la cultura alimentaria, la alimentación culturalmente referenciada es fundamental para producir salud de las personas y del ambiente. Ese trabajo es un trabajo genial, ¿eh? Es hecho por un fotógrafo de los Estados Unidos que se ha zambullido en varios países en la búsqueda de esa foto de la cultura alimentaria de los pueblos. Acá tenemos algo muy familiar, yo diría. Tenemos la alimentación indígena, la alimentación, lo que comen en una semana, en el desayuno, almuerzo y cena durante una semana. Acá tenemos niños de diferentes países mostrando qué es lo que comen en una semana. No traje al niño, a la niña de Estados Unidos de América, porque es más difícil, de Norteamérica, porque es más difícil identificar qué terminan por comer los hábitos alimentarios en todos los países. Pero cuando hablamos de cultura alimentaria, es algo muy grandioso lo que tenemos que cuidar. Y les doy un ejemplo más concreto a ustedes más adelante. Obviamente debemos llevar en consideración la dimensión económica de cómo se organiza nuestra sociedad, donde la lucratividad por la lucratividad a partir de la adquisición del alimento es fundamental también. Pero existen otras dimensiones económicas que tenemos que llevar en consideración. Por ejemplo, les traigo esta junción entre Bayer y Monsanto que ocurrió en 2012. El año pasado tuvimos el cumpleaños de 10 años de esa fusión. Y es una gran, mega empresa transnacional del rubro de agrotóxicos, pero asociado a los agrotóxicos tienes una serie de otros nichos
otros fronts de esa fusión. Por ejemplo, los medicamentos, la transgenia, la producción muy bien elaborada de agrotóxicos que hoy son pulverizados por medio de drones. Hay una relación muy intrínseca de esa mega empresa que hace el direccionamiento de los agrotóxicos y de transgenia, pero también una otra interfaz que es la industria farmacéutica. No importa lo que comas, te vas a enfermar, pero no hay problema porque tenemos también tu medicina. ¿Qué es lo que pensamos sobre eso? ¿Qué pensar sobre eso? ¿Serán las políticas públicas lo que lleva a esas dimensiones culturales, económicas en consideración? Obviamente, junto con lo económico, tienes lo que va a reflexionar, lo que va a reflejar en lo económico, lo social. Así que tenemos que llevar en consideración de una forma muy marcada y muy presente la perspectiva de género, por ejemplo. Recientemente en Brasil tuvimos una perspectiva histórica. Se congeló la imagen de Islandia momentáneamente. Hasta un mes antes, esto no existía. Las mujeres ocupando las mismas funciones que hombres y ganaban menos plata por ser mujeres. Así que tenemos que traer esta dimensión, pensar en las políticas públicas, especialmente en el aspecto agroecológico, la perspectiva de género. Las mujeres campesinas, las mujeres de las florestas, las mujeres de las aguas y de las ciudades, ellas son fundamentales para poder pensar en toda esta transformación que queremos en la sociedad. Pero no es una transformación para ellas, sino una transformación con ellas, para que ejerzcan, de hecho, todo su protagonismo en esa transformación. Acá les traigo para que tengan una idea, lo puedo disponer para ustedes, pueden subir a la plataforma. Lo único que puedo hacer, tengo que hacer un ajuste, puesto que no coloqué las referencias bibliográficas al final, pero se los envío. Acá es lo que tenemos de concepción en Brasil sobre lo que es una alimentación adecuada y saludable. Claro que tenemos que llevar en consideración estas otras dimensiones que hablé antes, ¿eh? Pero en el contexto de la pandemia, esta se desconfiguró completamente. En el contexto de la pandemia tenemos ¿qué cosa? Todo un cuestionamiento sobre el sistema alimentario global en el que estamos inmersos, donde Brasil, Perú, Ecuador, México, todo el continente latinoamericano está inmerso en este sistema alimentario global que por su vez tiene una repercusión muy negativa en la salud de las personas, pero también en la salud del ambiente. Estamos perdiendo la naturaleza en mi entorno. ¿Y quién nos la va a traer de vuelta? La agroecología, que va a dimensionar eso. Estos son dos documentos que fueron producidos por la revista científica The Lancet. Están disponibles, por lo tanto, donde trae la sindemia global, el tema, la sindemia global de la obesidad, desnutrición y cambios climáticos, con todas las enfermedades correlacionadas a eso, diabetes 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y todo en lo que se desdobla a partir de la obesidad, de la desnutrición. Y ya en el contexto pandémico, The Lancet trae un suplemento llamado Eat Lancet sobre pensar en políticas públicas que traigan esa conexión entre alimento, planeta y salud. Así que me gustaría que ustedes guardaran estas referencias porque son muy importantes. Acá les traigo la noción de sindemia global, pero también
En plena pandemia, en 2020, con todas esas incertidumbres que vivimos y que estuvieron muy presentes, están muy presentes en nuestra memoria, está la pedagogía, la educación, claro, con la colaboración del profesor Veiga Neto de Urbis. Se refiere a la pandemia de COVID como una sindemia, porque la pandemia en sí no viene de forma aislada, al contrario, viene asociada a lo que trajimos también como reflexión. Este es un texto nuestro, ¿eh? Como consecuencia de los sistemas alimentarios. Así que necesitamos realmente hacer referencia y estar muy atentos y atentas a lo que viene siendo producido, sea en la teoría, pero que también sea producido en el territorio, que el señor José, el señor William observan en sus clases prácticas, que hace 5 o 10 años el clima y la naturaleza no tenía ese tipo de respuesta y hoy la tiene. ¿No? ¿Y cómo hacemos esa conexión del ambiente con lo que comemos? Esta también es una referencia muy importante que me gustaría mencionarles, que es Robbie Wallace de Estados Unidos, que hace una retrospectiva desde 2007 hablando sobre el maleficio de los sistemas globales alimentarios para entender la destrucción de la naturaleza y, lógicamente, de nuestra salud también. Esta es una síntesis de lo que Rob Wallace trae y cómo pensamos en esa posibilidad de entender las políticas públicas y pensarlas para que traigan las políticas públicas la alimentación saludable y adecuada. ¿Cuál es el reto que tenemos que hacer? El reto sigue siendo muy relacionado a lo que a producir lo que se consume. Eso para mí es muy obvio, pero eso para mí. Pero claro que tenemos que pensar cuáles son los elementos que producen ese start, que disparan, deflagran ese inicio de decir de lo que consumimos y de lo que producimos y consumimos. Este es un sistema global que elabora una relación entre alimentación y salud. Este otro documento ha sido producido por una empresa, obviamente, pero vean cómo ella trabaja los datos. Va a decir que hasta 2030, 50 a 60% de la población de América Latina va a estar con el diagnóstico confirmado de obesidad o sobrepeso. Y todo lo que eso representa en términos de onus a los sistemas de salud, para nosotras mujeres, cuidadoras, pero también desde el punto de vista económico. Esa empresa ve eso de una manera muy positiva, porque es una empresa que trabaja con la enfermedad. Así, ¿cómo es que vamos a pensar sobre estas cuestiones que traen una importancia a la comida que comemos? Este es un gráfico de la OMS, de la OPAS, Organización Panamericana de la Salud. Vamos a ver dónde estamos nosotros, aquí, Brasil, el verde. Pero vean la curva que preocupa mucho del Perú. Perú es el rojo con los triángulos rojos. Dense cuenta de cómo explota el consumo de los llamados alimentos ultraprocesados a partir de 2007 en una curva muy ascendente. Ustedes que están en Perú, que son peruanos y peruanas, pueden considerar esos elementos con más evidencias. Acá, para que no estemos nada más que en las cosas malas, ya que se me acaba el tiempo, les traigo, para que conozcan, una analogía que fue hecha por FIAM Internacional. Ese material, lo más lindo es que está en castellano, es que va a traer la analogía de la cocina, trae la analogía de la cuchara, de la olla, del tenedor, de la cocina y cómo la cocina agrega. ¿Cómo pensamos una política
pública que agregue, que traiga la herramienta de la participación social, del protagonismo de las mujeres, visibilizando todo eso. Y obviamente no podemos hacer todo eso sin traer a la centralidad del debate la agroecología y todas las variantes con las cuales dialoga. Agroecología no comporta diversas cuestiones, no comporta ningún tipo de violencia, no comporta racismo, no comporta el machismo, el patriarcado que nos mata, no comporta diversas otras cuestiones de nuestra vida y sociedad que violan nuestros derechos. Estos círculos coloreados muestran esa capacidad y capilaridad que la agroecología tiene a proponer. Acá les traigo la reflexión de la cocina como una herramienta metodológica para pensar políticas públicas y también les traemos este diálogo con el rol, el protagonismo y la función y responsabilidad que tenemos las mujeres, no porque lo querramos, pero que nos fue impuesta, como si el hombre en la familia no comiera, no tuviera que pensar y reflexionar sobre su propia salud, ¿no? Pero recae sobre las mujeres el peso de garantizar esa alimentación saludable y adecuada sin ni siquiera entrar en otras cuestiones a pensar. Acá les traigo como ejemplo que en este contexto de la pandemia, la solidaridad de las mujeres fue lo que salvó muchas vidas, por lo menos en Brasil. Les traigo esta foto que es del grupo de mujeres del MST del oeste de Paraná y en pleno ápice de la pandemia, cuando estaba la pandemia explotando en nuestra sociedad, las mujeres que producen agroecológicos sin el uso de venenos, fueron ellas las que respondieron de inmediato al enfrentamiento del hambre, dando comida agroecológica. Y ahí, obviamente, en el contexto de la pandemia, no apenas en la pandemia, ¿no? Pero pensando en las políticas públicas principalmente, tenemos cómo dar una dimensión al cómo esa cuestión termina por presentarse ante nosotros como una agenda prioritaria. Tenemos ahí la Política Nacional de la Alimentación Escolar, más conocido como merienda escolar, que desde el 2019 la vemos de manera ascendente, comprando alimentos de la agricultura producidos localmente con el agregado sustancial cuando esos alimentos, el agregado financiero, ¿no? Cuando eran producidos de manera orgánica o agroecológica. Estamos en una batalla todavía bastante desigual para la implementación del PRONARA, Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos. Hay una disputa desleal, es sucia en Brasil, en el Parlamento brasileño. Se sabe que no va a ser fácil, por el contrario, al contrario, pero seguimos en la lucha, ¿no es cierto, William? La estrategia de combate al hambre no basta enfrentar al hambre simplemente distribuyendo canastas de alimentos con cualquier producto, ¿no? Tenemos que garantizar que sea una comida saludable, adecuada, agroecológica, culturalmente referenciada. Y también lo que está muy disputado en Brasil es la tributación de los productos comestibles que se llaman ultraprocesados, que es nuestra clasificación en Brasil. Y para finalizar, ya estoy con el tiempo bastante corto, les digo que la agroecología se siembra y se cosecha siempre, y de ahí se cosecha salud de las personas y salud del ambiente. Eso no es novedad para ustedes. Estoy acá para aprender también. Y para reflexionar, sería cuestión de cuestiones de que ustedes se preguntaran haciendo estas preguntas. Agradeço, André. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Islândia. Esse tema realmente é fascinante. Y você... Realmente, Islandia, ese tema es fascinante y lo trajiste con mucha puntualidad y nos parece muy importante. Tengo varias preguntas que podríamos hacer, pero hay algunos comentarios que me gustaría que tú hicieras observaciones en lo posible. ¿Los leo o tienes ahí acceso al chat, no? Vamos ahí. Caterine,
poder. futuras, claro. E aqui o Antônio Galdós considera que o alto preço dos produtos agroecológicos é uma limitação para garantizar a segurança alimentar e a que só esse o acesso às famílias pudientes. E depois o Wilbert, temos que comentar a incidência política para alugar uma política a favor da vida. Então, por favor, você comenta, depois eu vou usar minha prerrogativa de mediador para fazer uma pergunta, um comentário, tá? Por favor. Muito obrigada, Y André. después les quiero hacer una pregunta y un comentario también. Creo que los comentarios dialogan mucho con lo que venimos defendiendo, con lo que venimos debatiendo, sean debates en casa, pero también en los espacios de construcción del conocimiento, en los cursos e intercambios. Todavía son procesos bastante difíciles, ¿eh? O sea, cuando, digamos, a ver, ¿quién dijo? Catherine, que habló de la incidencia de las políticas, la incidencia política, no, Wilbert, perdón, la incidencia, tenemos que aumentar nuestra incidencia en la construcción de políticas públicas. Eso es fundamental, Wilbert, porque si no tenemos la comprensión de que las políticas públicas son capaces de transformar nuestra realidad, y no quiero decir que tengamos que relegar al Estado, ¿no? Porque también es una responsabilidad nuestra. Tenemos que ser corresponsables por todo Pensando nas futuras gerações, como falou lo bem. que hacemos, incluso pensando en las futuras generaciones, ¿no? Como dijo muy bien Caterina. Así que cuando pensamos en las futuras generaciones, eso tiene todo que ver con que trabajemos con ese engranaje del sistema alimentario global que permite que se nos impongan productos comestibles, ¿eh? No digo alimentos ultraprocesados, porque algunos ni siquiera debían ser llamados de alimentos, ¿eh? Productos comestibles. Tenemos que incidir en esos espacios de la construcción de políticas por creer que de hecho las políticas van a tener una reverberación sobre cómo la sociedad piensa, produce y come y se alimenta. Y cómo tu salud y la salud del planeta tiene que ver con esa coyuntura, con ese perfil epidemiológico, un término muy de la salud, ¿no? Ese perfil epidemiológico de la población alimentaria de la población brasileña y americana y sudamericana, ¿no? De eso se trata, André. Así que voy a usar mi prerrogativa acá como mediador y te voy a pedir que comentes un tema. Soy profesor también y enseño en un instituto federal donde trabajo con jóvenes, adolescentes. Lo que me impresiona hoy mucho es ver jóvenes a los cuales no les gusta comer frutas. Me deja medio loco eso, porque la fruta para mí siempre tuvo un carácter de lo divertido, de lo entretenido. Puede que yo esté muy romántico en relación a eso, pero siempre tuvo ese carácter de asociar a la fruta a la diversión. Y eso lo constato. Muchos jóvenes no comen frutas y me pongo a pensar en el rol de las escuelas y de que ellas, las escuelas, sean un elemento y que esté en el currículum de la escuela cómo se alimentan, qué comen, ¿no? Me pienso en eso, pero imagino que es imaginación mía y que no habría cómo ponerlo en práctica. Me pregunto cómo también sirviera como tema en la escuela el cómo cocinar, porque una buena parte de los estudios giran alrededor del alimento, ¿no? En todo caso. Ahí, André, tu comentario es fundamental y está muy compatible con el reto que es de pensar en el alimento como siendo algo más que simplemente llenar la panza. Tenemos que pensar y profundizar un poco la reflexión, sí, pero también la acción de la misma concepción que tenemos de soberanía alimentaria. Eso es lo que le enseño a mis hijas.
Uy, no me gusta cocinar, dice. Ningún problema, puede que no te guste cocinar. Nadie es obligado a amar el cocinar, pero tiene que ser práctica en relación a la supervivencia. Así que vas a delegar a una empresa, sea cual fuere, de la marca que fuere, aquello que tú comes, que no es lo que quieres comer. Y eso es muy compatible con tu percepción de que a los jóvenes y adolescentes hoy en día no les gusta la fruta y el rol fundamental de la escuela. Hace mucho tiempo que nosotros de la nutrición, pero no solo de las ciencias nutricionales, pero de la red de salud alimentaria y nutricional, que tenemos un histórico increíble en Brasil. ¿Qué es lo que se viene volviéndose pauta en la educación escolar? Traer la comida, el componente pedagógico de la cocina, como un laboratorio. Cocina para despertar la curiosidad, para que ganes autonomía, para que sepas que vas a hacer un intercambio en otro país, por ejemplo, y vas a tener que arreglártelas. No vas a depender del Miollo y del McDonald's, ¿no? Pasta instantánea y McDonald's. Son cuestiones muy profundas y es una conversación difícil. Pero cuando hablas de la escuela como un espacio lúdico y la fruta como una herramienta entretenida, hacer la matemática dividiendo una pera en un cuarto, dos cuartos, ¿cómo puede ayudar eso? Ayuda muchísimo. Tenemos experiencias en Brasil de profesoras apasionadas por la cocina que traen experiencias hacia las clases, hacia el aula, además de las huertas, la cocina en sí. ¿Cuál es el reto que tenemos por adelante? Una industria desleal, corruptora, que es la industria de los alimentos. No soy contra la tecnología, el procesamiento de alimentos, no soy contra, pero hay muchas frutas naturales y puedes hacer muchas cosas con eso, pero es lo que la industria nos coloca, eso es lo dañino. Es una conversación difícil para los jóvenes, ¿eh? ¿Cómo los despertamos? ¿Cómo los... no es nada entretenido discutir eso con los jóvenes, para ellos, ¿no? Ahí es donde tenemos que llevarlo al campo político. Tenemos que politizar el debate en el sentido de que es mostrar que este sistema que está ahí no solo destruye a la naturaleza, destruye nuestro planeta, pero también nos está enfermando. Al escoger comprar una galleta casera producida en determinada villa de campesinos y comprar esos productos, ¿qué representa eso? A diferencia de ir a un gran supermercado y llenar tu carrito del supermercado con esas porquerías y después se está muriendo y no sabes por qué. Así que tenemos que, para que ellos y ellas entiendan, los jóvenes, y se sensibilicen. A mí particularmente me encanta esta conversación y para ilustrarles, la semana que viene voy a dar una clase y voy a llevar café, voy a preparar café en sala de clase, Es un café agroecológico, producido bajo sombra, voy a llevar un café Melita y otros 3 cafés para que hagan una degustación, además de ser bueno tomar un café. Eso me da margen para conversar sobre diversos temas. Desde la forma como es producido el café, puedo conversar sobre carbono, secuestro de carbono, cambio climático, en fin. Creo que nuestro tiempo ya transgride lo planeado. Y discúlpeme, profesor William, pero no resistí. Este asunto realmente me emociona mucho. Me gusta muchísimo conversar de esos 2 asuntos, la producción de alimentos y las estrategias pedagógicas sobre cómo podemos provocar un cambio. Les agradezco muchísimo.
queria agradecer a Islândia pela participação. Muy bueno, quiero agradecerle a Islandia por la participación Os dois outros y tenemos a nuestros dos otros colegas que van a hablar también. Islandia, me gustaría agradecerte porque sé cuánto estás apurada con tus quehaceres y esa participación tuya ahora con nosotros es fundamental. Pena que no tengas mucho tiempo para estar más, pero estamos muy agradecidos por tus palabras y es lo que motivó y ha motivado a mucha gente y está motivando a mucha gente. Así es. Me gustaría decirles a todos, y André lo va a reforzar, si hay algunas preguntas que todavía quieran colocar en el chat, se las escribimos a Islandia, se las enviamos a Islandia para que ella por escrito le responda a la continua de este curso. Seguramente, muchísimas gracias, son cuestiones domésticas, pero estoy disponible para otros momentos, quizás más tranquilos y más tranquilas, para poder desarrollarlas. Muchas gracias, Islandia. Y de inmediato me gustaría pasar la palabra a Carlos Román, ingeniero agrónomo con estudios de maestría en Administración, Marketing y maestría en Agricultura Ecológica por el CATI de Costa Rica. Especialista en manejo de cultivos tropicales, café, cacao y plátano, y en las buenas prácticas agrícolas de higiene, con enfoque agroecológico e inocuidad. Alta experiencia en epidemiología de enfermedades y aplicación de los principios del manejo integrado de plagas y control de enfermedades cuarentenarias. Es también facilitador de las metodologías de capacitación de adultos en forma vivencial como las escuelas de campo de agricultores. Buen conocimiento y experiencia para la implementación de las buenas prácticas agrícolas y planes operativos estandarizados de sanitización y planes de rastreabilidad según los lineamientos establecidos por el Códex Alimentarios, las normas en materia de inocuidad de los alimentos. Discúlpame. Carlos, por favor. Carlos, ¿me escucha? Carlos, ¿me escucha? ¿Escucha, Carlos? Deixa eu ver se ele estava na sala, mas... Él estaba en la sala, pero no lo veo ahora. Não estou conseguindo, André, não estou conseguindo falar com ele. No consigo localizarlo. Ya está. Ah, Perfectamente, Carlos, por favor. Perfecto. Perfecto, voy a proyectar, muchas gracias por la presentación. Voy a presentar las diapositivas. Un gusto y felicitar a todos los actores que hacen lo posible hoy en día la reparación del... ¿Miran la diapositiva? Hola. Hola. Sí, perfectamente. sí, se ve la diapositiva. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, voy a presentar una experiencia en Perú, especialmente que ha sido un enfoque agroecológico y el enfoque de inocuidad, que han sido puntos importantes para desarrollar las políticas públicas y que ha jugado un papel importante en la pequeña agricultura en el país, ¿no? En Perú. Entonces, esto quiero comentarles el perfil de Perú, el perfil del país. Realmente somos 33 millones de peruanos y la población estudiantil de niños y niñas son realmente aproximadamente 10.000 niños, niñas y jóvenes, y que hoy en día están pasando muchos desafíos, más del 50%, ¿no? Con una serie, como muchos otros países que tenemos ahora en la reunión, ¿no? Con anemia, sobrepeso, malnutrición, pero también el Perú... Se le escucha muy bajito a Carlos.
como un país megadiverso, muy rico, eh, tiene mucha biodiversidad y que hoy en día juega un papel muy importante, especialmente la agricultura familiar. Juega un papel importante. El 80% que se produce en el país se abastece a los mercados, pero de ese 97%, el 1%, menos del 1%, juega un papel importante en el tema de las exportaciones. Y es ahí donde juega un rol muy importante el enfoque agroecológico, el enfoque de inocuidad, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de servicios ecosistémicos, el enfoque de género. Y es ahí donde se ha venido desarrollando un trabajo interesante. Entonces, eh, entonces, eh, el- en este punto también tenemos mucho del tema de desempleo y de informalidad. En ese sentido, esa población estudiantil realmente lo maneja muy bien el programa de alimentación escolar Caliwarma, que es una palabra quechua, y no nombre niño fuerte, niño vigoroso, pero el programa Caliwarma entrega en productos y raciones. Y en ese sentido, este, eh, en ese complemento, realmente los productos frescos son muy recurrentes a cierta contaminación, especialmente por los mercados y también por malas prácticas de procesamiento. Entonces ahí nació desde el año 2016 cómo vinculan la alimentación escolar y especialmente con los productores de la localidad. Y ahí es donde se desarrolló una metodología que tiene un impacto y que juega especialmente una gran reparación al sistema agroalimentario, que sea más inclusivo, más resiliente, más eficiente, más equitativo y más sostenible, y sin dejar nadie atrás. Este modelo de escuela sostenible indudablemente viene desde las escuelas sostenibles y que esta metodología de escuela sostenible es un modelo de Brasil, ¿no? Que viene desarrollando y que hoy en América Latina lo vienen implementando. Pero tiene 6 componentes, donde tiene un componente importante que es la compra de los productos frescos a la agricultura familiar. Y es ahí donde se juega un papel importante, aparte de la articulación, la participación social, los huertos escolares, la infraestructura, la educación alimentaria, sino la oferta y la demanda. Entonces, es ahí donde se identifica la gran biodiversidad de productos frescos, productos primarios, y que estos muchas veces los productores cuentan con una certificación denominada el sistema de garantía participativa, y la demanda lo tienen los pequeños productores de la agricultura familiar. Y en este contacto, en este proceso, esta estrategia de la escuela sostenible nos ha permitido 2 puntos importantes. Uno, que los gobiernos locales, ¿no?, aprendan una práctica de desaceleración económica para comprar sus productos frescos de su propia localidad. Pero esto ha sido también parte de lo que los productores tienen que comprar. Los productores tienen que aprender de una técnica de las escuelas de campo, aprender las buenas prácticas de producción y higiene del campo y también su procesamiento primario. Y es ahí también que las instituciones educativas en las escuelas de campo tienen que aprender, el Comité de Alimentación Escolar tiene que aprender ciertas, complementos con los alimentos frescos. Y por otro lado, muy discutido es que el programa de alimentación escolar no compra los productos locales. Entonces eso también ha desarrollado que tengan las mesas técnicas y que hoy en día esas mesas técnicas diálogo ingresen la papa nativa dentro de la canasta básica del productor. Y por otro lado, también se está haciendo ahora el tema del plátano, hoy en día la fruta más consumida en el mundo, y que también se está tratando de hacer también con el tema del cuy. Y en ese sentido, los resultados que ha podido lograr ese enfoque agroecológico, ese enfoque de la escuela de campo ha permitido desarrollar políticas públicas importantes y que ha enseñado especialmente a los gobiernos
locales, distritales, y por otro lado la agricultura familiar. Aquí ha mostrado de que sí es importante un gobierno local, cuando tiene poder, tiene influencia, y sobre todo la articulación con muchos actores, y tiene que tener sinergias, lleva un resultado más positivo, especialmente el alto interés para los productores y también de los niños y niñas de las instituciones educativas. Entonces, un gobierno local, cuando apuesta este tipo de enfoque agroecológico, un enfoque inclusivo, ¿no? Es un enfoque de pertinencia cultural, llega con un impacto para mejorar la calidad de vida, especialmente para los productores, y por otro lado, un impacto de mejorar las dietas más saludables a los niños y niñas de las instituciones educativas. ¿Y qué ha mostrado? ¿Qué ha enseñado esa cadena de abastecimiento? Ha enseñado que tiene 6 niveles. Del nivel 1, desde el productor, diferentes, empezamos por la región Junín y hoy en día hay muchas regiones que vienen desarrollando, pero estos 6 niveles han enseñado que los productores cumplan, especialmente minimicen ciertos riesgos, ciertos peligros y también se acrediten con ciertas certificaciones, capacitaciones de la escuela de campo. Enfatizando especialmente en nivel 2 un enfoque agroecológico donde se tiene que rescatar prácticas sabias ancestrales, el nivel 3 enfatizando especialmente las buenas prácticas de higiene para evitar ciertos peligros que están asociados a la manipulación. Y también el punto 4 especialmente para que pueda el productor, el pequeño productor, aprender que es un procesamiento primario para poder minimizar ciertos riesgos físicos, químicos, biológicos. El transporte hasta llevar a la institución educativa, hasta llevar a la institución educativa y que eso ha permitido desde la institución educativa tener mejor rastreabilidad hasta el origen del alimento. Y esto es lo que se ha podido lograr. Miran la diapositiva. Hola, hola, hola. Sí, estamos viendo la diapositiva, gracias. Te escucho. ¿Se mira la diapositiva? Sí, se la ve. Muchas gracias. Entonces, vemos aquí que esta metodología de la escuela sostenible ha ayudado a los productores, pequeños productores en selva. No es un producto de exportación, pero el plátano han aprendido a realizar correctamente las cosechas porque sabían que su producto iba a ir a las instituciones educativas. Instalar su correcto centro de acopio dentro de su parcelita para poder evitar que el racimo llegue al suelo y hacer la correcta desmane, proceso de selección y clasificación envasado y transportar a sus instituciones educativas cercanas, ¿no? Entonces esa cadena ha ayudado a identificar el origen y he aprendido que el productor su mercado estaba en la escuela y su escuela necesita productos de calidad y inocuidad. Y sobre todo, el enfoque agroecológico que se ha fortalecido mucho las prácticas sabias, las prácticas ancestrales, las prácticas limpias que se tienen que garantizar para la producción, especialmente este ejemplo estamos poniendo del cultivo de plátano, ¿no? Donde hacen uso desde el manejo de la selección de semilla, correcto manejo de instalaciones, manejo del agua, manejo de nutrición, manejo de suelo, ¿no? Y evitando siempre cualquier peligro de contaminación, de estos peligros que hoy en día juegan un papel importante en el mercado. Especialmente la inocuidad no se negocia. Y esta práctica, los pequeños productores, conociendo su mercado, que era su escuela, han podido fortalecer sus capacidades para garantizar lo que señala el Códex Alimentario. Y así mismo en diferentes prácticas, en esos niveles que se tiene que fortalecer, haciendo uso de enmiendas orgánicas, haciendo uso de sus propios residuos que se generan en la misma parcela, el uso de, del tarwi, una especie, es una leguminosa, pero que su saponina es interesante para el control de plagas, el uso de rocoto, del ajo, del eucalipto, ¿no? Haciendo uso y elaborando también correctamente sus bioles, biodigestores, etcétera. Pero, ¿qué es lo novedoso, innovación para poder generar políticas públicas? El que se ha mostrado
que estos pequeños productores sí pueden realizar las buenas prácticas de cosecha y que sus productos deben trasladar a las instituciones educativas. Observamos en las figuras, en las diapositivas, donde muchos productores, una práctica y mucho lo señala, que lo realizan para las exportaciones, pero para el mercado local, para su mercado en las escuelas, definitivamente se ha fortalecido y qué mejor, esto han sido prácticas que se deben para garantizar una sostenibilidad para que puedan llevar a otro tipo de mercados. Entonces sí cumplieron las buenas prácticas de cosecha para disminuir esos peligros. Y por otro lado, es que ya hablamos del HACCP, buenas prácticas manufactureras, planes operativos estandarizados, reglas que se pide un nivel de un sistema de gestión de la calidad de los alimentos, pero los pequeños productores, en esta experiencia en Perú, especialmente en Junín, empezamos a desarrollar en establecimientos ociosos, establecimientos, digamos, lugares que tenían cierta funcionalidad, pero eran vacíos, no se le daba ese dinamismo. Y aquí los productores, por ejemplo, de hortalizas, identificaron un mercado y ese mercado que no lo dinamizaron, implementaron su planta de procesamiento primario para poder, después de la cosecha, enfriar el, el producto primario y pasar diferentes etapas hasta llevar a las instituciones educativas. Entonces, lo que se ha hecho con la inocuidad, la pequeña agricultura, en estos espacios ociosos, es que ha llegado a lograr la inocuidad, pero a través de reducción de riesgos potenciales con el conocimiento y con la tecnología que lo permita, aplicando una correcta gestión de riesgos. Comunidades de los pequeños productores en las zonas andinas, como también en las zonas amazónicas, especialmente de las comunidades de los Wajús, de los Wampis, frontera con nuestro hermano país, hermoso país de Ecuador, ¿no? En la zona de Río Santiago, donde un grupo de productores, donde justamente Terranova participó y fue muy inclusivo. Desde el campo, las escuelas de campo, los racimos de plátano para evitar la caída al, al suelo, el transporte, limpieza y desinfección, el proceso de lavado, y hoy en día se tiene paneles solares para desarrollar con diferentes equipos la rebanadora, el secado natural, y con un equipo del molino, su envasado y ahora almacenado para que le dé el ciclo del producto mucho más tiempo alargado. Entonces, esto ha permitido, ¿no? Y aplicar la gestión de riesgo. ¿Y esto qué ha permitido? Ha permitido este modelo de las escuelas sostenibles, la articulación, la participación social, los huertos escolares, la infraestructura, la educación alimentaria y vincular la agricultura familiar con su mercadito que está en su escuela, ha permitido que este grupo de productores, muchas organizaciones, se formalicen. Un problema muy discutido, muy hablado en el país, y que esto hoy en día, este grupo de productores sean proveedores del Estado. Se ha, que ha tenido una alta oportunidad para tener una mayor diversidad de raciones más, más apetecibles, ricas en vitaminas y minerales, con micronutrientes, ¿no? Y sobre todo, los pequeños productores han aprendido las buenas prácticas de higiene con un enfoque agroecológico, evitando uso de los insumos externos y sobre todo la implementación de su procesamiento primario. Y por otro lado, un gobierno local que ha aprendido a asignar un recurso, un presupuesto para la compra local de sus propios productores de su localidad, donde ha tenido mayor pertinencia cultural. Entonces vemos fotografías donde la experiencia se ha irradiado en otras regiones como Huancavelica, la región Loreto, la región Lima, y empezamos con el distrito de Cañete, San Antonio, ahora también Caraballo, la región Arequipa, Tumbes, y este modelo ya ha escalado a que llegue a la ley de compras públicas y también ha llegado a que el programa Caliwarma desarrolle una guía para orientar a los gobiernos locales para hacer las compras dentro de su localidad, para poder fortalecer desde la escuela el desarrollo sostenible, el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental, ¿no? Esto vemos
a los productores cómo los niños vemos el impacto social, especialmente mejorando los buenos hábitos de alimentación, los, el impacto a la sociedad, no solamente a los niños, sino a los padres de familia, de sus mejores productos que son ofrecidos para sus instituciones educativas. Igual manera se ve cómo le dan un valor diferencial, un producto diferencial, como de la presentación, que eso ya la misma organización aprende para que pueda difundir sus productos que produce. Esto uno de los que ha abastecido plátano en la región Junín a la sierra, a un distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, fue la cooperativa Perené, que jugó un papel muy importante. Loreto, que es la parte de la parte. Carlos, Sí, discúlpame, ¿se puede concluir, por favor? perfecto. Me faltan unas cuantas diapositivas nomás. Vemos ahí las diapositivas y vemos la producción de hortalizas en selva y también vemos aquí la producción y luego llega la ordenanza municipal, ¿no? Del gobierno local, ¿no? Y así vemos otros impactos que se generan, gobiernos locales mostrando sus productos locales. Bien, entonces esto ha tenido un impacto a nivel local, especialmente gobiernos locales aprender a asignar un recurso, a nivel de comité de alimentación escolar también a fomentar sus buenos hábitos de pertenencia, de pertenencia cultural y la agricultura familiar mejores condiciones en la producción y procesamiento primario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. E creio que temos alguns comentários. William pergunta para Carlos: existe algum ente público que avalie e normatiza as boas práticas? William le pregunta a Carlos, ¿hay algún órgano público que normatice esas prácticas? ¿Y existe un piloto para la alimentación escolar sostenible? ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre las organizaciones de campesinos al participar de las compras públicas? ¿Cómo se ha resuelto eso en el Perú? Y William pregunta también, ¿hay algún curso en la relación a las buenas prácticas? ¿Hay algún costo adicional añadido para los agricultores para que paguen por ese curso? Sus comentarios, Carlos. ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Están me oyendo bien? Sí, lo escuchamos bien. Sí, cada territorio tiene sus retos y desafíos, ¿no? Pero aquí en Perú las lecciones aprendidas, como les he mostrado, es que la pequeña agricultura familiar, este modelo de las escuelas sostenibles, es un modelo de que de las escuelas eh, tiene otros componentes, pero un componente interesante que en Perú le hemos dado un valor, digamos, ha escalado, es que el gobierno local, el liderazgo del gobierno local, para que pueda asignar un recurso y compre sus productos locales del propio ámbito de su territorio. Eh, y que, y que esto hoy en día se ha institucionalizado, como les he mostrado, y esta institucionalización, hoy en día tenemos en el Perú nuevas autoridades locales, 4 años de gestión, y que, por ejemplo, en varias provincias que han seguido el modelo, están asignando un recurso mucho mayor y que este modelo está llegando a políticas públicas no solamente para mejorar la alimentación escolar, sino también con un enfoque para fortalecer el enfoque agroecológico, que hoy en día es muy recurrente el uso de los plaguicidas, para poder implementar biodigestores para garantizar un biol, el metano, eh, recuperar mejores prácticas sabias, ancestrales, no solamente generar circuitos cortos de comercialización. Sé de que el modelo de escuela sostenible se viene desarrollando en varios países en América Latina, y cada uno tiene su propio componente que fortalece y lo visibiliza como Salvador, muchos países de Centroamérica tengo entendido muy bien con el tema de sus huertos escolares que han llegado a un nivel
de huertos familiares que gracias a esa actividad no han dejado de abastecer sus alimentos a las familias en época de la crisis sanitaria. Entonces, considero de que la escuela es el buen punto de partida para que los productores y los pequeños productores que lo tenemos en en nuestros territorios se fortalezca, ¿no? Es un medio de que desde ahí es una arista para poder desarrollar muchas prácticas sostenibles. Muchas gracias. Hay una una de Cinda Castro. ¿Podría, por favor, explicar con más detalle cómo funciona el SPG para ofrecer la certificación? ¿Y qué modelo de gestión maneja el SPG? Y otra de Perfecto. William. Desculpe, me escapó, la Escuela Sostenible financiada por gobiernos locales o pelo gobierno central? Mm, perfecto. El SGP en el país, Perú tiene una ley de la promoción de la agricultura, de la producción orgánica. Hoy en día se ha modificado, tiene su reglamento y sus modificatorias ya. Tenemos dos tipos de certificación orgánica, que es la certificación por terceros y la certificación del sistema de garantía participativa. Y este sistema de garantía participativa señala en la misma ley que en cada región, Perú tiene 24 regiones, y cada región debe tener su comité regional de producción orgánica, ¿no? Conformada por diferentes actores eh, públicos, privados, la sociedad civil, las ONGs, la academia, y que todos ellos no hacen de que sí, efectivamente, eh, institucionalicen y para poder, dentro en el ámbito, la, la dirección regional agraria, ¿no? Lidere conjuntamente con sus actores para poder certificar. Pero el SGP, el Sistema de Garantía Participativa, en el país tiene una historia de más de 14 15 años que gracias a AMPE esto se ha institucionalizado y se ha visibilizado ya este tipo de certificado para la pequeña agricultura para generar los circuitos cortos de comercialización. Eh, y definitivamente es un medio que hoy en día garantiza para los pequeños productores que no están usando los plaguicidas. Aquí en la región Junín, realmente eh, juega un papel muy importante en muchos actores y que esto los productores cada año tienen un núcleo de un productor, hacen su vigilancia entre los vecinos para poder garantizar de que efectivamente no se están usando insumos externos. Pero sin embargo es un desafío, siempre todavía hay cosas que se tienen que seguir estandarizando especialmente para cumplir las buenas prácticas que tenga un contexto general. El SGP no solamente no usar los insumos externos, sino que debe tener las buenas prácticas de producción e higiene, desde la planificación del cultivo, instalaciones, manejo de suelo, manejo de agua, nutrición, protección del cultivo, en la parte de la documentación, la protección del medio ambiente, el manejo de residuos en general, ¿no? Y sobre todo hoy en día que juega un papel importante en la inocuidad. En cuanto a las escuelas sostenibles en el país todavía falta una ley reglamentar desde las escuelas una alimentación saludable. Las escuelas sostenibles viene promoviendo muy bien la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que es para las escuelas sostenibles, vienen trabajando, muy, digamos, muy orientados, con el apoyo, sí, por las experiencias muy interesantes de Brasil, ¿no? Brasil, las lecciones aprendidas, especialmente que los gobiernos locales asignan ciertos recursos, y es por eso que en el país tenemos la ley de compras públicas, y que progresivamente los gobiernos tienen que comprar, están aprendiendo, porque definitivamente tienen cierto procedimiento, pero aquí ya hemos podido mostrar
eh, cómo por cada sol que invierte el gobierno local repercute al costo-beneficio, a la mejora de la calidad de vida de los productores, ya no migración, un trabajo más decente, y por otro lado, el impacto a la sociedad, mejor alimentación saludable. Muchísimas gracias, Carlos. Y creo que ya tenemos el tiempo y ya está, acho que ya dio tiempo. Temos que pasar de inmediato. Creo que tenemos que pasar de inmediato a María Eugenia Torres. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, María Eugenia María Eugenia, Magister em Agroecologia e Diplomada Superior para o Ensino Universitário. Biólogo por Cuenca, Ecuador, Universidad de Cuenca. Tiene maestría en agroecología y género, ecología política, cosmovisión andina, diálogo de saberes, agroecosistemas, agroforestería, economía campesina. Diplomado por didática 1, 2, 3, aprendizaje basado en competencia. Gestión del contexto educativo. Espera, me perdí aquí. Gestión en contexto educativo, sesión de aprendizaje, especialidad Epistemologías del Sur, edición 2023, Claxo, Flaxo, Brasil en curso. Experiencia relevante. Facilitadora en procesos de formación en el sector campesino, Azuay y Loja. Diseño de planes de capacitación con metodologías participativas y diálogo de saberes. Planificación para el sector campesino con perspectiva de género y la construcción colectiva de políticas, programas y proyectos. Ministerio de Agricultura y Municipio de Cuenca, Prefectura de la Azuay, proyectos varios. Apoyo y fortalecimiento de organizaciones campesinas lideradas por mujeres en la provincia Azuay para la producción sostenible en contexto de cambio climático y enfoque de género. Conocimiento del medio rural y lectura crítica de la realidad campesina, convencido de la necesidad urgente por la defensa del campesinato, los derechos de las mujeres y de la territorialidad desde los distintos espacios de la sociedad y sus instituciones. Red Agroecológica del Austro, Organización Campesina Agroecológica por la Soberanía Alimentaria liderada por mujeres. Muy bien, entonces, con la palabra, María Eugenia, por favor. André, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Espero que tengan un poquito de ánimo y aliento para mí, siendo la última presentación, pues lo voy a hacer con mucho gusto, esperando que pueda llegar de una manera clara, comprensiva y pues allí vamos. Entendiendo que, o con la información que antecede sobre el módulo de agroecología, sistemas agroforestales y biodiversidad, y al pedido exacto que es para la política pública, pues me estuve pensando cuál sería la mejor forma de hacerlo, y pues siempre me va a parecer una muy buena entrada romper un poco de esquemas. Romper un poco de esquemas que nos imposibilitan a los distintos pueblos, a las distintas culturas, tener una comprensión de cómo está organizado el mundo y cómo está organizada la institución pública, ¿no? Siendo que el Estado, de inicio de partida, el Estado es una invención muy ajena y convencional, es una invención occidental, es decir, lejana, distante a nuestras culturas originarias, de las que venimos transformándonos, de las que venimos acoplándonos y pues haciendo un ejercicio también de poder entender cómo funciona el Estado o de poder sobrevivir o vivir, y yo pensaría que sobre todo de las clases
más oprimidas de la sociedad, que va a ser el sector indígena, el campesinado, las mujeres, en fin, los sectores más empobrecidos. Es más complicado, es más complejo, y estaríamos hablando de un sobrevivir un poco, ¿no? En esta sociedad constituida por un Estado-nación y una estructura de gobierno. Pensando en eso, en esas complejidades que se inscriben también o que se refieren también a la forma de hablar, a la forma de pensar, a la forma de expresarnos, a códigos y con la cultura en sí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, acudir a un librito, a una constitución y revisar y entender es bien complejo. Normalmente es complejo, no se diga para aquellas personas, sociedades, culturas que no nos es familiar. Y que no nos hemos introducido además también a las instituciones de educación formal, ¿no? Que es en la que un poco podemos irnos familiarizando de mejor manera con estos códigos del país, de los países, de los estados, de los gobiernos. Entonces, he creído conveniente mirar este primer pasito para entender. Yo creo que no necesitaríamos, y no, eso no quiere decir que no podemos hacer las cosas, eso no quiere decir que no podemos impulsar políticas públicas para nosotros, para estos sectores de la sociedad. Todo lo contrario, lo podemos hacer, pero es necesario saber de algunos instrumentos y algunas cositas claves que yo quiero participar ahora con ustedes y pues sobre todo desde la experiencia, ¿no? Y una experiencia que no es personal, una experiencia que es por sobre todo colectiva. ¿Cómo funciona la agroecología, no? Desde las experiencias, desde el diálogo, desde la colectividad. Entonces, me ha parecido importante indicar que toda política pública se refiere, se inscribe o se va a reflejar en un marco normativo institucional, ¿sí? Ya sea, para el caso de Ecuador, todas van a estar en las constituciones de nuestros países, Ecuador, Perú, Brasil, y para el caso de Ecuador, lo tenemos en uno de sus articulados y el orden jerárquico de estas normativas, ¿sí? En la que podemos, la sociedad, debemos además la sociedad hacer fuerza y poner allí nuestras necesidades, nuestros principios, nuestros deseos de construcción de un estado mejor, ¿sí? Está en este librito, en esta constitución, y pues está primerito la Carta Magna, ¿no? La Constitución, luego vienen los tratados y convenios internacionales que por sobre todo lo impulsan lo que mencionaba el compañero anterior, la FAO, las organizaciones de las Naciones Unidas, en fin. Y ahí se inscriben, por ejemplo, convenios, convenios, acuerdos internacionales, como lo que está pasando justo en este momento en Ecuador, que se ha firmado un convenio con China, por ejemplo, ¿no es cierto? Un pacto, un tratado de libre comercio con China, en el que no participamos los campesinos, las campesinas, los indígenas, no participamos de esos acuerdos. Sin embargo, el país lo ha hecho y nos imponen, y es una política pública que luego el país tiene que cumplir. Y de allí vamos a ir viendo todos y todas las consecuencias de esas imposiciones. Luego están las leyes orgánicas, ¿sí? En el caso de Ecuador es el legislativo, la Asamblea Nacional, la que hace y deshace leyes orgánicas. En el caso de la Constitución del 2008, sí hubieron interesantes aportes de los pueblos acá. En Ecuador, ¿no? Y nos ha beneficiado hasta el momento mucho porque nos hemos valido de esa constitución para aprobar leyes menores o para exigir proyectos, para exigir presupuesto público para nuestras organizaciones. Por ejemplo, la soberanía alimentaria como política pública. Y como está en la Constitución, todo el país y toda institución pública en el país
tiene que cumplir con esos postulados de la Constitución. Entonces, eso, por ejemplo, es una ventaja para las organizaciones, ¿no? Y por debajo de eso se estructuran las leyes en la Asamblea Nacional, a la que también podemos acudir y decir, a ver, esta ley necesitamos se reorganice, se reconstituya o necesitamos una nueva ley. Por supuesto, eso no es muy fácil, hay una pelea, una disputa y muchas cositas que hacer, ¿no? Mientras más grande sea la política pública, más complejo y más organizaciones y más población tiene que sumarse. Eso tenemos que tener así con mucha claridad. Luego están normas regionales, ordenanzas distritales, es decir, de los territorios o de los territorios más pequeñitos, ¿no? Están los decretos, los reglamentos que hacen los políticos de los gobiernos locales, ¿sí? Las ordenanzas, que es generalmente a la que también las organizaciones agroecológicas apuntamos, porque es más fácil, es en nuestros territorios más pequeños en las que podemos impulsar este tipo de normativas, ¿no? Entonces, eso mismo va a pasar tanto para Ecuador como para Perú y como para Brasil, con distintas instituciones, con distintos nombres y con distintos códigos o con distintas apuestas en la Constitución. Como les decía, para Ecuador y para las organizaciones agroecológicas en Ecuador es importantísimo el tema de la soberanía alimentaria en la Constitución, así como los derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la construcción de esta política pública siempre va a ser, tiene que ser desde las bases. No siempre pasa así. Como lo he dicho, por ejemplo, los acuerdos internacionales lo hacen entre estados, a veces ni siquiera informan, no es que van informando a la población de cómo los contenidos de estos acuerdos, qué contienen, qué va a pasar, no, para nada, ¿no? Es como a puertita cerrada y luego simplemente se ejecuta y se impone a los países. Pero en el caso nuestro, en el caso de exigir normativa local para nuestro beneficio, tiene que ser una construcción de las bases, tenemos que luchar para que sea una construcción de las bases, ¿no? Una de los principios que al menos lo tengo claro, entiendo que muchas personas también, pero para mí es muy importante, uno de los principios que hay que tomar en cuenta es sobre el aporte, digamos, es un tema de justicia social para el campesinado, porque el aporte que hace el campesinado a las sociedades en este mundo, no solamente en nuestros sectores, en nuestras localidades, sino en el mundo, el aporte alimentario es enorme, es invaluable. Y además, cuando vamos a la comercialización, vamos a vender nuestros productos, sus precios, sus costos, y ustedes saben mucho más que yo eso, no representa toda la inversión y la fuerza de trabajo, sobre todo la fuerza de trabajo que ponemos allí, ¿no? Está desvalorado. Y en el momento en el que, si es que quisiéramos transparentar en realidad los costos de producción de los alimentos, pues yo creo que habrían muchísimas familias, pero muchísimas familias que no podrían acceder a los alimentos. Entonces, esa es una inversión que hace el campesinado por sobre todo, ¿sí? De ese tipo de principios deberíamos reflexionar, es posible reflexionar para poder demandar al Estado políticas públicas e inversión para el campesinado. Pero sí es recomendable mirar el momento político. Es lo que llamamos coyuntura. ¿Qué está pasando? ¿Quién está de autoridad en este momento? ¿Conviene o no conviene? Porque puede ser que presentamos nuestra propuesta y finalmente quienes legislan, es decir, quienes están a cargo de recibir esa propuesta de política pública, pueden modificarla y pueden hacer ahí algunas cositas, cambios que probablemente es posible que puede beneficiarnos, pero también puede más bien perjudicarnos. Y a obtener una política pública que nos perjudique, es preferible no tenerla. Entonces, hay que mirar
muy bien eso, observar muy bien eso. Las alianzas técnicas y políticas van a ser siempre necesarias. Lo que decía es muy complejo entender las cuestiones legales, legislativas y demás. Y ahí viene el asunto de las alianzas, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Ignoramos muchas cosas. Todas las personas ignoramos muchas cosas. Entonces, pero hay personas que se especializan en una u otra cosa, ¿sí? Entonces, teniendo claro qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que demandamos, miramos aliados, aliadas que estén en ese camino, que puedan comprender y que puedan comprometerse con sinceridad en este proceso, ¿sí? Aliados de distinto nivel, por supuesto, los que podamos. Bueno, hay una fotito de una alianza con compañeras de ciudad y campo, que vamos haciendo algunos acuerdos y que nos vamos apoyando y que si en la feria tenemos problemas, pues corremos, las personas que estamos más al alcance y más cerca de la ciudad, corremos y buscamos soluciones y aportamos, ¿no? Porque estamos conscientes de cuánto nos necesitamos, ¿sí? El campo y la ciudad. Es importante trazar una ruta clara, ¿sí? Una ruta clara que para obtener esta propuesta de política pública, y en esa ruta clara pues hay que hacer estos diálogos, estos acuerdos. Es importantísimo tener asambleas colectivas con los compañeros, con las compañeras y discutir sobre la problemática, que nazca de las bases, tanto la problemática como las demandas, que es lo que vamos a demandar finalmente del Estado mediante esa política, para que se cumpla mediante esa política pública. Importante no perder de vista la territorialidad. Eso nos pasa muchísimas veces, ¿no? Yo creo que es una generalidad que nos pase esto. ¿Qué pensamos desde nuestra situación personal? Y es natural, pero en este caso y en estos casos de trabajo colectivo, de luchas colectivas, es fundamental que nuestra experiencia, es válida nuestra experiencia personal, pero hay que sumarla a la colectividad. Es decir, no voy a hacer una política pública para resolver mi vida, no. Voy a hacer una política pública para resolver la colectividad, y por eso la problemática tiene que estar clara. Les pido, por favor, esto puede ser un poquito complejo, este cuadrito, no se molesten, por favor, en leer las cositas chiquitas, las letras, los números. Nada más les pido que me escuchen y que puedan mirar el puntero. Porque me parece a mí totalmente importante el que entendamos por qué tiene que ser colectivo, ¿no? Este es un estudio que nos indica, está basado en la población rural, ¿sí? Una población rural que trabaja la agricultura y parte de su producción la vende fuera, la vende para el mercado, y otra parte de la producción regresa a la población para el consumo, ¿no es cierto? Todo el mundo sabemos eso. En el caso de Ecuador, ¿sí? La política pública del anterior, hace 2 presidentes, con el presidente Rafael Correa Delgado, se impulsó muchísimo el cambio de matriz productiva. Pero ¿qué pasó allí? ¿Sí? No miraron y no hablaron con los pueblos campesinos, indígenas y demás, sino pensaron en números, en la comercialización, en los números, ¿no? En los números grandes y gordos. Entonces, buena parte del terreno en la costa, en el clima cálido, caliente, se impulsó para que se siembre todavía más maíz duro, híbrido, ¿sí? Y pues se fue deprimiendo, eso hizo que bajemos nuestra producción agrobiodiversa tan importante. Este estudio se basa en un cantón al que le pasó eso. Casi la mitad del territorio de ese cantón se sembró esta semilla híbrida, este maíz amarillo, para poder hacer el alimento de los animales, ¿no? Se vende al mercado, este maíz que producen estos campesinos de acá, se vende al mercado y luego ingresa un dinero por la venta de eso. Pero si es que descontamos, y lo hicimos con estos compañeros, con estas compañeras,
En el momento que hicimos cuentas y descontamos toda la inversión que hicieron en ese año de producción para este cultivo de maíz duro, resulta que perdieron plata, no ganaron plata, ¿sí? Pero con los otros agroecosistemas, es decir, el resto, la diversidad de cultivos que tienen, más bien ganaron. No ganaron mucho, pero cuantificamos también el alimento y el consumo y la ganancia es mucho mayor. Hay una diferencia fuerte. Dentro de ese grupo de campesinos hay una persona que sí logró ganar por el maíz duro, por la venta del maíz amarillo duro, pero no es la realidad de todos y de todas. Es una familia dentro de un grupo de 10 familias estudiadas. Entonces, es necesario que revisemos eso, que revisemos la colectividad, qué está pasando con la colectividad. Entonces, con eso, decirles que es a recomendar también en el momento en el que vamos haciendo estos ejercicios de revisar qué está pasando, qué problemas tenemos, cuáles son las propuestas, seleccionarlas, armar un documento muy bonito, muy bien hecho y además con el apoyo de los abogados y las abogadas aliadas al proceso, vamos registrando todo, vamos registrando con fotografía, con video, hacemos bulla, que los medios de comunicación y ojalá alternativos que son los que más nos van a escuchar y todos los medios de comunicación posibles hagan la cobertura de todo este proceso porque tenemos que hacer presión social, ¿no es cierto? La representación y la presión social son sumamente importantes. Estos son un par de evidencias que quería compartir con ustedes sobre la apuesta que hicimos aquí en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, para la red agroecológica del Austro, para que esta ciudad tenga una ordenanza que nos apoye en la comercialización de los productos agroecológicos, que libere las plazas y los espacios públicos para que las compañeras y las organizaciones campesinas vayan a esos espacios y vendan a los barrios, ¿sí? Vendan su producción de altísima calidad, vendan sus alimentos a los barrios de la ciudad de Cuenca, ¿no? Como uno de los centros de comercialización más grandes dentro de esta partecita del país. Entonces... Permiso, sí. ¿se puede concluir, por favor, más 2 minutitos? Perfecto, ¿ya? Entonces... Sí puede concluir. Sí, vamos concluyendo. Entonces, es importante, además, que eso que ponemos en esta ordenanza no nos ate, es decir, nos beneficie con el presupuesto público para lo que le compete, en este caso, el nivel de estado, en este caso, el municipio, en nuestro caso, ¿no? El municipio de Cuenca, pero que no llegue a un nivel de control a la organización social. Eso es una cosa que nosotros cuidamos muchísimo, que no haya un control a la organización social ni a nuestras formas de hacer el sistema de participativo local. ¿Por qué? Porque la agroecología se ha construido desde las bases, con la gente, desde los pueblos, y que el Estado comprenda y lo sienta o lo haga en la misma forma que lo hacen las organizaciones, no, eso no va a suceder nunca, todo lo contrario, peligramos en ese caso de que el Estado nos controle y el Estado diga qué es agroecología y cómo se va a hacer la agroecología y cómo se va a garantizar esa agroecología. No, lo que necesitamos es que liberen los espacios públicos, punto, nada más. Aquí ustedes pueden ver unas fotitos de una de las ferias que tenemos acá en la ciudad y esto además sin política pública, porque esa política pública todavía no se aprueba, seguimos en la lucha, en la pelea, pero como lo más fuerte es la organización social, las ferias están en pie. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos algunas preguntas. A Caterine, acá en Perú, o al menos por mi región, no se da mucho estos buenos puntos. O no es de conocimiento de muchos. El Wilbert, hablemos más cómo trazar una buena ruta de experiencias. William, para Maria, a noção de decisões em assembleia nos leva à noção de uma democracia profunda, como avançar nessa direção em casos onde há repressão.
essas iniciativas populares das organizações têm apoio de políticos? Estas iniciativas tienen apoyo de políticos, de diputados, gobernadores. Si es positivo, sí, ¿cómo ocurre ese apoyo? Por favor, María Eugenia, si pudiera responder. Gracias, muy buena pregunta, porque como me tocó así como correr, hay cositas que ya no pude desarrollar más, pero esa pregunta es muy importante. Es necesario, o sea, la misma formalidad del Estado, de las instituciones del Estado, nos dicen, demandan para la aprobación de una política pública, demandan que un funcionario, un político del momento presente ante la colegiatura, la alcaldía, el espacio en el que se va a debatir y se va a aprobar, presente la política pública construida por las organizaciones o con las organizaciones. A veces el político puede hacer parte del proceso o lo que puede pasar también es que se le entregue un político aliado en el momento, por eso iniciaba yo diciendo que hay que mirar bien la coyuntura. Políticamente, ¿quiénes están? ¿Son aliados o no son aliados? Y presentarle a esa persona y esa persona va a ser la encargada de dar seguimiento y de conseguir la aprobación de esa política pública en la alcaldía, en el consejo provincial, en cualquiera que sea el nivel de Estado al que estemos acudiendo. A outra também de, bueno, Caterine, creo Otra que pregunta de Caterine. temos mais 5 minutitos para, temos mais 5 minutinhos para Tenemos mais 5 minutitos más para una pregunta más. A ver, ¿hay otra pregunta? William, Oi, William, a ver, sí, sí. mais alguma pergunta? Concluímos. ¿Una pregunta más o concluimos aquí? Sim, talvez Maria Sí, Eugênia bueno, tal vez María Eugenia pudesse aprofundar mais a pudiera preocupação profundizar un poco más la preocupación de Caterine, onde de Caterine, ela donde ella diz dice que podemos en qué podemos ayudar nessa situação en onde esa não tem situación donde esse no hay conjunto de mobilizações, ese conjunto de movilizaciones o de de articulações, articulaciones, buscando essa incidência política. O que fazer nesses donde casos? podemos buscar esa incidencia política. ¿Qué podemos hacer cuando no hay esa posibilidad de incidencia política? En fin, no hay posibilidad de eso, porque la coyuntura no sirve, por ejemplo. Si es que la coyuntura no se presta, si es que no hay posibilidades y por sobre todo porque yo digo las alianzas sí las va a haber, normalmente las hay, no necesariamente tienen que ser organizaciones agroecológicas, puede ser la alianza con las organizaciones feministas, por ejemplo, feministas de base, feministas de pueblo, ¿no es cierto? Feministas de la clase oprimida, que van a entender nuestros propósitos. Puede ser con la universidad, con instituciones públicas, como la universidad que, digamos, su función, su rol en el Estado debería estar del lado del pueblo, ¿no? Debería ser crítica a los estados, al Estado gobierno, y si es que hay posibilidades en alguna institución, puede ser esa. Organizaciones ambientalistas pueden ser aliadas, ¿no? Es un poco mirar, buscar, no sé, restaurantes que tienen estas personas o conglomerados, organizaciones de restaurantes que tienen estas iniciativas de ofrecer sus alimentos, su servicio con alimentos ecológicos, orgánicos, pueden ser también una buena posibilidad de alianza, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo ahora, las organizaciones de otros países en la región
son aliados, porque en el momento en el que decimos nos estamos apoyando con estas organizaciones A, B, C, D, y ponemos cartas y ponemos escritos y hacemos reuniones como esta, eso ya a los políticos ya les hace retroceder y les hace pensar, a ver, me estoy metiendo con algo mayor, a lo que no me conviene quedar mal, ¿no? Eso ya es llamativo. También es como hacerles este llamado de atención más a los políticos, porque no necesariamente sabemos, lastimosamente, ¿no? La política, la clase política, el nivel de la clase política en ese sentido es muy débil, es muy deficiente, pero sí les interesa mucho las fotos, les interesa mucho su permanencia en los espacios políticos, ¿no? Entonces, eso les va a interesar. Alianzas siempre hay. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es la política nacional. ¿Cómo está la política nacional? ¿Sí? ¿Qué autoridades de turno se encuentran en ese momento? Si es que vemos que tiene una flexibilidad, si es que vemos que tiene un poquito de sensibilidad por el tema y que está rodeado de personas o está rodeada de personas que pueden hacerle la apuesta, pues vamos, entrémosle y hagamos la política pública, es momento. Pero si es que no, lo que puede pasar es que aprovechen nuestra propuesta para más bien hacer un ejercicio de control a las organizaciones sociales. Y eso es peligroso, entonces es preferible aguantarse, esperar, seguir haciendo estas dinámicas. Como les decía, estas ferias están funcionando ahorita sin política pública. En el momento que se apruebe nos va a facilitar porque ya vamos a estar un poco dejando de pelear de que el alcalde de turno quiere cobrarles a las compañeras por usar el espacio público cada semana, por ejemplo. Es uno de los problemas que tenemos permanentemente, pero que lo vamos saldando. Tenemos que ir, hablar con cada uno de los funcionarios en el momento que ingresan, hacer un acuerdo, a ver, no señor, esto funciona así, esto le beneficia a la ciudad, pero si es que tuviéramos la política pública, ya pues nos facilita, no tenemos que hacer ese trabajo año a año, ¿no? Gracias, Maria. Muitíssimas gracias. Muito obrigado. Gracias, María. Eu acho que temos, me parece que tenemos alguns minutos. Se tem alguma pergunta, algunos minutos. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, não só para Maria, mas para o Carlos. No solo para María, pero para Carlos también. Si tiver, podemos abrir o micrófono. Si tuviéramos, podríamos abrir el micrófono rápidamente para que se hicieran cualquiera otras preguntas. Connie está con la mano levantada. Connie, tienes la mano levantada. A ver, dígalo. Connie, ¿no? Connie, ¿qué dice? No, buenas tardes. ¿Todo bien? Creo que ya tenemos las preguntas. Me parece que Carlos ya no se encuentra en la sala, pero quedamos en que alguna pregunta que haya quedado sin respuesta se le va a enviar y él va a dar respuesta y lo vamos a tener que subir al Drive. Ok, então André está contigo para finalizar. Andrés está contigo para finalizar. Muy bien. Una vez más, agradecemos a los tres ponentes por sus brillantes contribuciones. Islandia, hablando sobre la cuestión de la alimentación saludable, hizo una referencia a la cultura alimentaria, ¿no? Y puso también la problemática de las grandes empresas y cómo la cuestión de la agroecología tiene un rol fundamental en transformar los sistemas agroalimentarios. En la segunda ponencia tuvimos a Carlos hablando también de la cuestión de las escuelas sostenibles, ¿no? Llamando la atención para la escuela como elemento transformador de la sociedad en la construcción de nuevos sistemas agroalimentarios que puedan aliarse al consumo de alimentos
los ingresos de los agricultores y la protección del medio ambiente, especialmente dentro del contexto de cambios climáticos. Y finalmente tuvimos acá a María Eugenia Torres hablando de la cuestión de las políticas públicas y hablando con nosotros y trayendo a nosotros el ejemplo de Ecuador y soluciones, claro. Aquí sí que cerramos esta quinta sesión y me parece que William podría hacer el cierre de esta sesión y quiero ya desde el Centro Agroecológico, quiero participar en la satisfacción que tuve acá con un gran aprendizaje. Hasta pronto, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, André, por haber hecho esa brillante moderación y me gustaría agradecerles a todos los participantes. Una vez más, agradecer a María Eugenia por su brillante presentación, a Carlos y a Islandia también. Ya les agradecí. Y nos encontraremos el 20 de mayo con el tema Mercado diferenciado para productos de la agricultura familiar y de pueblos y comunidades tradicionales. Vamos a tener como ponentes Virginia Chimpaluisa, creo que es eso, Celia, Michelle Lara, de Comafit, que es una cooperativa de la región de Río Grande do Sul, en Brasil, Moisés Quispe Gayapi y Gabriela Coelho, que es una profesora amiga nuestra de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que estudia pueblos y comunidades tradicionales. Y el facilitador de la próxima sesión va a ser el profesor Flavio Barros, que es también, o mejor dicho, actúa con pueblos y poblaciones tradicionales. De manera que los esperamos a todos ustedes el próximo sábado y para que tengamos una buena sesión también. Un gran abrazo y les agradezco a todos y todas. Gracias, fuerte abrazo también. Gracias para todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias a todos por su presencia. Gracias. Lore, Hola, hola Connie. Gracias, un abrazo. cuídense. Gracias, Connie.